Entonces, nosotros no queremos entrar en disputa con el gobierno de los Estados Unidos, ni mucho menos, y tenemos una excelente colaboración en materia de seguridad. Pero a los gobiernos de los estados, y en particular a Chihuahua, es que esa colaboración la determina la Secretaría de Relaciones Exteriores. No pueden ellos establecer una relación directa, no se puede. Gobernadora panista permitió la entrada a México a agentes de la CIA y ahora intenta deslindar su gobierno de la participación directa en operativos que terminó con la vida de 2 agentes estadounidenses y de 2 mandos de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua. Este pasado domingo 19 de abril en el municipio de Huachochi, en la Sierra de Chihuahua, se llevó un operativo muy grande con el fin de desmantelar 6 laboratorios de estupefacientes, inicialmente informado que tendría la participación de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua y del Ejército Mexicano, en el cual se desplomó un convoy donde venían agentes estatales de Chihuahua, y ahí es donde venían estos 2 agentes estadounidenses, que inicialmente el gobierno de la panista Maru Campos afirmó que los agentes de la CIA estaban a 54 kilómetros de donde se llevó el operativo, que estos agentes vinieron a México con el fin de dar adiestramiento militar en el uso de drones. Sin embargo, esto fue desmentido por funcionarios estadounidenses que confirmaron que los fallecidos eran agentes de la CIA y no simples instructores o personal diplomático, y también por publicaciones en The Washington Post y The New York Times, lo cual pone en aprietos a esta gobernadora panista, ya que podría ser acusada de traición a la patria. Estamos hablando de una gobernadora que simple y sencillamente está violando la Constitución, estableciendo un vínculo que no le compete a un gobernador. El gobierno de Chihuahua y el gobierno de Estados Unidos violaron la Constitución. De eso no hay absolutamente ninguna duda. Maru Campos no es una niña, tiene un equipo legal, sabe perfectamente que lo que hizo constituye un hecho ilegal, que puede tener repercusiones incluso para su propia persona. Y para mí la duda es qué hace que una gobernadora decida dar estos pasos. ¿Es acaso que la CIA llega y los amenaza? Si nos ajustamos a lo que dice la ley, pues lo que tiene que proceder es un juicio político en el Congreso de Chihuahua, claro, contra la gobernadora. Y la destitución de la gobernadora. Y el desafuero, por supuesto. Y entonces ahí sí, pues proceder penalmente. Gusto saludarte, Javier, desde la Sierra de Chihuahua. Nos venimos al lugar donde ocurrieron los hechos para saber qué fue exactamente lo que pasó, que derivó este accidente donde 2 miembros de la Agencia Estatal de Investigación y 2 miembros de la CIA murieron. Aquí te presentamos la crónica. Era la madrugada del domingo 19 de abril cuando una camioneta derrapó y cayó a un barranco, ocasionando la muerte de 4 personas, entre ellos 2 agentes de la CIA y 2 agentes mexicanos de la Agencia Estatal de Investigación. TV Azteca se trasladó al lugar de los hechos para documentar exactamente cómo ocurrió el accidente. Los habitantes de Polanco narran cómo intentaron ayudarlos. Y fueron de aquí 2, 3 a ayudarles, pero no los dejaban que se arrimaran ellos, dicen. Oigo plática que no se dejaban que arrimar, más que ellos nomás para sacarlos, yo creo, a los demás que estaban quemándose abajo. Se ardió la troca con todo y dicen que llevaban tambos de gasolina. Aquí en el lugar donde nos encontramos fue exactamente donde ocurrió el accidente. Los agentes venían en esta curva y cuando giraron hacia acá se fueron derecho hacia este barranco que vemos aquí en las imágenes. Vemos aquí todavía huellas de las llantas y el árbol que derrumbaron para al final caer más de 200 metros al vacío. Aquí en la localidad de Polanco, municipio de Batopilas, no existen carreteras, son brechas en medio de la Sierra Madre Occidental en el estado de Chihuahua. Venimos aquí con nuestro amigo don Alberto, quien nos dio un ride hacia la zona donde cayó la camioneta y aquí vamos bajando hacia un como arroyo. Así fue como junto con el camarógrafo Iván Arellano fuimos bajando poco a poco, caminando alrededor de 30 minutos para llegar al fondo de este arroyo, donde según los peritos explotó la camioneta cuando cayó al fondo.
Bajamos más de 200 metros al fondo de este barranco donde quedó la camioneta en la que viajaban los miembros de la Agencia Estatal de Investigación y los dos estadounidenses. Esta sería la parte frontal de la camioneta, el motor, las llantas. Enfrente quedó la tapa de la caja trasera y todavía hay muchas piezas regadas en este barranco, como lo pueden observar, la tapa de la gasolina. A días de este hecho, en la zona solamente se observó presencia de 4 miembros de la agencia estatal en una avioneta sobrevolando el lugar. Sin embargo, en la volcadura no está acordonado y resguardado por la autoridad. Javier, estaremos muy pendientes todavía en la Sierra Tarahumara desde el lugar de los hechos para llevarles a usted la mejor información referente a este fatal accidente. Y cuando se supo que eran agentes de la CIA, pues cambió la situación, dieron otro tipo de explicaciones. Si estaban en misión secreta, como son todos los agentes de la CIA, puedo decir sin temor a equivocarme que por eso no sabía el gobierno federal y al gobierno de Chihuahua le dieron a tole con el dedo. Estados Unidos ha ordenado a sus embajadas y consulados, que son sus representaciones diplomáticas, que emprendan una guerra de narrativas para contrarrestar la mala imagen que está teniendo este país en la opinión pública a nivel mundial. Recientemente el periódico The Guardian reveló un cable diplomático mediante el cual se ordena desde el Departamento de Estado en un memorándum que las embajadas y consulados recluten a influencers y a quienes se mueven en redes sociales para que difundan estos mensajes a favor de Estados Unidos, haciéndolos pasar como conversaciones orgánicas. Esto tiene muchos riesgos. El enorme riesgo es la desinformación. Estamos viendo una guerra por las narrativas. This is the Mexican President Claudia Sheinbaum saying that they're not aware of any worker coordination between the U.S. and Mexico on this operation where 2 CIA agents were killed in a car accident. We're still waiting for details of exactly what happened to them. But I heard Dan Hoffman, who was a former Moscow CIA station chief just in the last hour, saying that he really would have appreciated it if the president of Mexico had thanked them for their service and expressed sympathy for the loss of those CIA agents. We talked a little bit about this earlier with the president. You know, he seems to be very unhappy with the president of Mexico right now based on all this. Can you expand on that? Sure. I think the president would agree that some sympathy from Claudia Sheinbaum would be well worth it for the 2 American lives that were lost, considering all that the United States of America is doing currently under this president to stop the scourge of drug trafficking through Mexico to the United States. And we have seen some cooperation from President Sheinbaum. I think the president always wants to see more cooperation when what we are doing is not only a benefit to the American people, but to her people as well, to crack down on these cartels and to remove again the scourge of drug and human trafficking that has flowed through Mexico for far too long and has taken far too many American lives. Primero está lo humano y la solidaridad, el apoyo a sus familias y el sentimiento y el pésame a las personas que fallecieron, a todos, a los mexicanos y a los estadounidenses. Eso es lo primero. Y aquí lo dije en la mañanera y después se lo expresé de manera personal al embajador cuando estuvo aquí con el embajador Greer. Esa parte humana, eso está por encima de todo y eso hay que hacerlo siempre. Es una obligación moral, ética, el tener consideración por las víctimas, en este caso víctimas de un accidente. Entonces eso es lo primero. Y después de ahí pues ya viene la parte que tiene que ver con el cumplimiento de las leyes, la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional, que es en qué condiciones estas personas estaban trabajando en colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Gobierno de Chihuahua.
o del estado de Chihuahua. Y eso es lo que hemos estado comentando. Ayer usted comentaba que buscaría vía telefónica a la gobernadora. ¿Ya entabló este diálogo con ella? La busqué ayer. No estaba en la oficina. Contestó el secretario particular. Hoy va a ver al secretario de Seguridad. Y bueno, espero que nos podamos contactar. Pero sí la busqué de manera personal a través de Luisa Abreu, que es la compañera que me ayuda todos los días en la oficina. La de hoy sí eran de la CIA, pero increíblemente nadie sabía que estaban en nuestro país, trabajando, espiando, haciendo inteligencia, colaborando con nosotros o burlándose del gobierno mexicano. Los 2 agentes estadounidenses que murieron el domingo pasado en un accidente en Chihuahua eran oficiales de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, según lograron averiguar The Washington Post y The New York Times. De esto, por lo que vimos ayer, no sabía la presidenta. De esto, como pudimos ver ayer, tampoco estaba enterado el Senado mexicano. Esta mañana, la presidenta sostuvo que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, ni siquiera la ha llamado y que el fiscal César Jáuregui ha dado diferentes versiones. Ayer el fiscal de Chihuahua cambió su declaración. Hasta ahora la información que tenemos nosotros es que sí estaban trabajando conjuntamente, vamos a decirlo así. Entonces tiene que hacerse toda la investigación por parte de la Fiscalía, pues para ver si se violó la Constitución o la Ley de Seguridad Nacional y que den toda la información veraz pues las autoridades del estado de Chihuahua. De hecho, el embajador de los Estados Unidos, el embajador Johnson, lamentó, como se lo presenté también anoche, la muerte de estos 2 elementos, pero pues tampoco habría avisado al gobierno mexicano de las labores de ellos en el estado de Chihuahua. Y hace unos momentos, más de 48 horas después, por fin apareció la gobernadora Campos, la gobernadora de Chihuahua. No dio mayores explicaciones, para variar, pero sí dijo esto. La información que una servidora tiene es la misma que ya dio a conocer la Fiscalía y que está preparando un reporte más detallado sobre el tema. Aprovecho para comentar de manera estatal y nacional que una servidora ya ha solicitado la reunión con la Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para platicar sobre el tema. Veremos mañana si se da la reunión o no, a ver qué dice la presidenta. La cuestión es que, tal como se lo presenté también anoche, el fiscal de Chihuahua sostuvo por lo menos 2 versiones que eran contradictorias. El fiscal César Jáuregui primero dijo que los agentes de Estados Unidos venían de participar en un operativo donde desmantelaron un laboratorio. Luego que no, que ellos estaban a unos 9 kilómetros de donde fue la operación. Y ahora que los agentes solo pidieron un aventón, porque tenían un vuelo y pidieron la colaboración para trasladarse junto con la caravana y se subieron al vehículo y se accidentaron. Bueno, pidieron el aventón para regresarse de este punto, pero no pidieron aventón para del aeropuerto llegar al punto de la operación o cerca del punto de la operación. Veremos qué es lo que aclaran. Por lo pronto, el líder de Morena en el Senado, Ignacio Mier, pidió la comparecencia de la gobernadora de Chihuahua ante los senadores. Lo mismo el legislador Javier Corral, exgobernador de Chihuahua, para el fiscal del estado. Si quieren saber cómo disfrazaron a los agentes extranjeros en Chihuahua por las autoridades de dicho estado, no se pierdan esta intervención del senador Javier Corral. Les va a dar mucha luz con respecto a esta presunta traición a la patria. Ahora han pasado a acusar a las Fuerzas Armadas de que ellas sabían de que se les habían infiltrado uniformados con uniformes de la Agencia Estatal de Investigación, 2 agentes de la Agencia Central de Investigación, porque eso es lo que tratan de ocultar, eso es lo que tratan de desviar. Esa es toda la estrategia de distorsión del asunto fundamental. Adelante, ya verán cómo se les va a revertir esa comparecencia. Pues Morena siendo Morena, ninguna sorpresa más. Pero aquí sí decir 2 cosas. 1, el PAN respalda absolutamente a nuestra gobernadora Maru Campos. Siempre lo hemos hecho, siempre lo haremos. Y 2, es responsabilidad de cualquier servidor público comparecer cuando se le llame, claro. Siempre estaremos en el PAN a favor de comparecer porque es un deber. Pero la pregunta es ¿por qué en Morena son tan vulgarmente cínicos? Hemos pedido por 10,000 temas que comparezcan los funcionarios del gobierno federal para explicar, para lo mismo que ahora ustedes quieren con el caso en Chihuahua. ¿Y quiénes han comparecido? Por la inseguridad, por el narcopacto. ¿Quiénes han comparecido por el derrame en el Golfo? Además de nadie. El AIFA registra alta afluencia de pasajeros en Semana Santa. El derechango, pero son bots.
Ojalá fracasara todas esas obras del gobierno de Morena, ya no lo soporto. No tengo dinero ni empleo, antes cobraba sin trabajar. Cuando gobernaba el PRI o el PAN yo tenía mi empresa de construcción y mis cuates me daban muchas obras, ganaba dinero fácil y rápido. Y por no mencionar una lista cuasi infinita. Adelante, ya verán cómo se les va a revertir esa comparecencia, si es que se da. Nosotros en el PAN respaldamos a nuestra gobernadora Maru Campos y a todo el gran pueblo, mujeres y hombres del gran estado de Chihuahua. Bendiciones, la patria es primero. Y ahora dicen que los soldados que participaron apoyando a las autoridades de Chihuahua tenían que informarle a la presidenta de la República como si supieran que estaban infiltrados por la hipocresía y la traición del gobierno de Chihuahua a la Constitución General de la República. Ese es cinismo, ese es descaro, eso es falta de consecuencia. Se les ha descubierto ese tufo pro-yanqui, pro-norteamericano que está en el ADN de varios de los miembros de Acción Nacional desde hace muchos años. Ese es el fondo del asunto. Dicen que fue un accidente en Chihuahua. No. El verdadero choque fue otro, soberanía mexicana contra la costumbre de Washington de meterse donde no lo llaman. Hoy sabemos que 2 funcionarios estadounidenses muertos en ese caso trabajaban para la CIA y volvían de una operación ligada a un narcolaboratorio. O sea, esto ya no era un rumor de sobremesa, era un tema de Estado. Y aquí viene lo delicado. Claudia Sheinbaum fue clarísima. Dijo que no puede haber agentes de Estados Unidos trabajando en campo en México. Ese tipo de coordinación no puede brincarse al gobierno federal. En español simple, México no es patio trasero de nadie. ¿Y qué respondió Chihuahua? Que eran instructores de drones, que sí estaban, pero que no estaban así, pero que tampoco operaban así. En otras palabras, la versión local cambió más rápido que el discurso de quienes siempre piden mano dura. Pero se hacen chiquitos cuando Washington toca la puerta, y del otro lado la Casa Blanca no respondió con autocrítica. Respondió que México debía mostrar más compasión. Qué curioso, se indignan por la reacción mexicana. Pero no por el hecho de que hubiera personal de inteligencia estadounidense en una operación tan sensible dentro del país. Y no es un hecho aislado. Reuters ya había reportado que el gobierno de Trump presionaba para ampliar la intervención estadounidense contra cárteles en México, incluso con CIA o fuerzas especiales acompañando operativos. Por eso aquí no hay casualidades, hay una línea de presión, ensayo y normalización. El punto no es si México coopera, el punto es quién manda, quién autoriza y quién responde, porque cuando un gobierno estatal actúa como si la soberanía fuera un trámite, el problema ya no es solo de seguridad, es de dignidad nacional. Pero vamos con la evidente ignorancia de Colosio, y así quiere ser gobernador de Sonora. Según él, y bajo sus propios argumentos, si él llegara a ser gobernador, bajo la falacia del federalismo mexicano, él permitiría el ingreso de agentes extranjeros sin avisarle a las autoridades federales, lo cual claramente está previsto en la Ley de Seguridad Nacional, violando claramente la soberanía mexicana, porque según él, el gobernador o gobernadora solamente le tienen que rendir cuentas al Congreso o a su ciudadanía local. Fíjate la barbaridad. Técnicamente lo que nos está diciendo este señor es que el actuar de un gobernador no está sujeto a las leyes federales, ni mucho menos a la Constitución. Lo más triste es que cuando les conviene, sí es un problema de la federación, y cuando no, solamente están sujetos al poder local. O sea que el tema de involucrar a agentes extranjeros y el narcotráfico simplemente es un tema que le afecta a los chihuahuenses, o es un problema nacional. Lo más preocupante es que Colosio dice que se está fijando un precedente terrible. ¿Pero cuál es el precedente, Colosio? ¿Que se cite a los gobernadores cuando violan evidentemente las leyes federales? Porque lo que dices es ridículo. ¿Cómo se va a citar al Ejecutivo Federal cuando fue la gobernadora la que permitió el ingreso de los agentes extranjeros? Por eso es que se le está citando a la gobernadora, para que explique cómo por su conducto agentes extranjeros de la CIA participaron en un operativo, lo cual es una clara violación a la Ley de Seguridad Nacional, cuyo marco de acción está estipulado en el título 7º, pero que en específico, mi estimado Colosio, me permito leerte lo que el artículo 70 dice. Los servidores públicos de los 3 poderes de la Unión, de los organismos dotados de autonomía constitucional, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en su relación con agentes extranjeros, deberán apegarse a las normas, parámetros y obligaciones previstas en la presente ley y en los lineamientos que para el efecto emita el Consejo. Será causa de responsabilidad administrativa o penal de conformidad con las leyes respectivas, lo cual evidentemente no hicieron.
Y que además me preocupa tener senadores como tú que desconocen claramente las legislaciones federales. Y aún así citar al federalismo mexicano cuando justo el principio federal implica que todas las entidades federativas están sujetas a un pacto federal que busca promover la coordinación y la unión. No que cada estado, bajo el pretexto de la soberanía, se ponga, por ejemplo, a celebrar tratados internacionales, o que en este caso permita el involucramiento de agentes extranjeros para operativos de seguridad nacional. Pero bueno, por otro lado tenemos al maromero de Ricardo Anaya. Ahora resulta que es responsabilidad de una gobernadora revisar el pasaporte de los extranjeros que ingresan a territorio nacional. Ahora resulta que le corresponde a los gobiernos estatales definir qué extranjero entra y qué extranjero no entra al territorio nacional. Yo tengo información de que estos agentes, presuntamente de la CIA, efectivamente estaban participando a distancia en un operativo junto con las Fuerzas Armadas. Señor, efectivamente no es responsabilidad de la gobernadora revisar los pasaportes, pero no nos hagamos tontos, por eso se llaman agentes infiltrados. No es como que los agentes extranjeros de la CIA llegaron, se presentaron y dijeron, hola, somos agentes de la CIA, venimos a un operativo militar en Chihuahua. Y entonces en el aeropuerto o en el cruce fronterizo les dijeron, bienvenidos agentes de la CIA. De hecho, está ampliamente documentado que los agentes utilizan pasaportes falsos para realizar este tipo de actividades. Así que tu analogía, Canallín, es sumamente absurda. Ahora, el problema radica en que si bien participó el ejército, con quienes se coordinaban los agentes extranjeros directamente era con la Fiscalía de Chihuahua y sus autoridades, los cuales a su vez eran acompañados por el ejército mexicano, y que primero dijeron que era a distancia y que después tuvieron que aceptar que siempre no fueron tan a distancia. Así que el ejército efectivamente pudo desde un inicio desconocer el origen de la información, lo cual evidentemente es todavía más preocupante. Y no se confundan, aquí el problema no radica en el desmantelamiento de los laboratorios de los narcos, porque felicidades, qué bueno que se combata el crimen. El problema radica en que nuestro mayor enemigo, Estados Unidos, se está aprovechando de la falta de patriotismo de los gobiernos priistas y panistas, los cuales en reiteradas ocasiones han solicitado el intervencionismo extranjero bajo el pretexto del combate al narcotráfico. Y que hoy sale a relucir que como más allá de los discursos ridículos y antipatriotas de Lili Téllez o Alito Moreno, estamos viendo cómo nuestra soberanía nacional se está viendo comprometida bajo la complicidad de los gobiernos de oposición. Y mientras citan el federalismo mexicano que busca la unión nacional, en los hechos tenemos a un caballo de Troya, del cual históricamente siempre se han aprovechado los gringos. La gobernadora de Chihuahua, el fiscal general de ese estado, no le rinden cuentas a este Senado. Le rinden cuentas al Congreso del estado de Chihuahua, le rinden cuentas a la ciudadanía del estado de Chihuahua y a las instancias de supervisión y de control que la ley local y federal establecen para tal efecto. Esa es la estructura del federalismo mexicano, de la soberanía de cada entidad. Si lo que se busca es supervisar la política exterior en relación con la presencia de agentes estadounidenses en territorio nacional, entonces la comparecencia que procede es la del Ejecutivo Federal. Citar a una autoridad local con base en una facultad que la Constitución reserva para fiscalizar al Ejecutivo Federal es simplemente citar a la persona equivocada con el fundamento equivocado. Además, presentar un precedente terrible para nuestra política. Bastaba con levantar el teléfono y hacer la llamada para invitar a la gobernadora a la reunión de trabajo. Es ejemplar lo que acaba de pasar. Es la primera vez que se tiene este tipo de circunstancias. Maravilloso lo que hace la presidenta Claudia, porque no puede haber traidores a la patria. No puede haber gente, hermanos, que permita que socaven. ¿Cuánto trabajo le costó al presidente López Obrador que se nos respetara como mexicanas y mexicanos? Estados Unidos estaba acostumbrado que el presidente que estuviera, yes sir, lo que diga. Si Peña Nieto un ridículo, hermano, casi le besaba los pies a Trump cuando ni siquiera era presidente, era candidato. Y hoy, por primera vez en la historia, el Senado de la República cumplió, hermanos, va a llevar a Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, a que explique públicamente por qué rayos, y es obligatorio, no puede decir que no, es obligatorio, no puede decir que no, tiene que ir y públicamente le explica al pueblo de México qué pasó, porque no podemos permitir que un gobierno extranjero haga lo que se le pegue su gana, cualquiera que sea. Hermanos, la presidenta Claudia no la perdona, ¿eh? Hoy dijo, no me ha hablado. Y qué bueno que la presidenta sea estricta, porque luego se van a malacostumbrar los gobernadores a hacer negocios. Hoy fue un tema de la CIA. Mañana puede ser por un mineral estratégico, que se quiera llevar el oro, la plata, y no se entere el gobierno federal. No se puede permitir. Mano dura. México es una potencia mundial, pero está de rodillas, y no porque no pueda levantarse, sino porque no quiere.
Lo que te voy a decir en los próximos minutos va a incomodar a mucha gente, porque toca algo que llevas cargando desde que naciste y ni siquiera lo sabes. Tú creciste escuchando que lo extranjero es mejor, que si la ropa no dice Made in USA, no sirve, que si la marca no tiene nombre en inglés es corriente. Creciste viendo a tu propia familia presumir que el primo ya se fue para el otro lado, como si irse fuera sinónimo de triunfar. Y sin darte cuenta empezaste a creer lo mismo, que ser mexicano es algo que hay que superar, algo de lo que hay que escapar. A eso se le llama malinchismo, y no es preferir una marca nada más. Es un sistema de creencias instalado en tu mente que te dice todos los días que tú no eres suficiente, que tu país no es suficiente, que necesitas la aprobación de alguien más para sentir que vales. Y lo peor de todo esto es que ese alguien más al que le pides validación ni siquiera sabe que existes. Pero esto no nació de la nada, esto fue sutilmente diseñado y cuando entiendes quién lo diseñó y para qué, vas a ver tu historia con otros ojos. Estados Unidos no se construyó solo de trabajo duro, se construyó quitando. Le quitó a México más de la mitad de su territorio. Texas, California, Nuevo México, Arizona, Colorado, Nevada. No fue un acuerdo entre iguales, fue un despojo. Y después de quitarle la tierra, hicieron algo peor. Te convencieron de que ellos son los héroes. Te vendieron películas donde ellos salvan al mundo. Te vendieron marcas donde lo americano es aspiracional. Y te vendieron una idea donde ser como ellos es el objetivo máximo de tu existencia. Y tú la compraste sin regatear. Pregúntale a Irak qué pasó cuando Estados Unidos llegó a liberar. Pregúntale a Libia, a Vietnam, a Chile, a Guatemala, a Nicaragua. Cada vez que un país decidió construir su propio camino, llegó la mano invisible a desestabilizar, a financiar golpes, a instalar gobiernos títeres, y después salían en televisión hablando de derechos humanos. Pero mientras ellos destruían naciones, otros países eligieron otro camino. China estuvo humillada durante siglos, guerras del opio, colonias europeas en su propia tierra. No pidió permiso, no buscó aprobación. Construyó con lo suyo. Rusia fue aislada, sancionada, atacada financieramente y no cayó. ¿Sabes por qué no cayeron? Porque nunca soltaron su identidad, nunca negociaron su cultura por un aplauso extranjero. Pero hay algo todavía peor que el imperio que te domina desde su casa, y son los traidores que te destruyen desde adentro, empezando por lo que está pasando dentro de tu propia casa. Porque el malinchismo no sobrevive solo, necesita cómplices, y los cómplices son los que desde posiciones de poder prefieren pactar con el extranjero antes de construir con su propia gente. Los que entregan contratos, recursos y dignidad a cambio de aplausos en foros internacionales. Los que educan a sus hijos para irse, no para quedarse a construir. Pero también eres tú. Tú que ya no te sientas a comer con tu familia el domingo. Tú que ya no le pides el consejo al abuelo. ¡Abuelito! ¡Abuelito! Mi querido Goku. Ven a mis brazos. ¡Abuelito, te quería ver! Que cambiaste el altar de muertos por Halloween. Que cambiaste la historia de tu bisabuelo por la vida de un influencer gringo que ni siquiera sabe dónde queda tu estado. Quítate la venda un momento y mira lo que realmente somos. México es la 8ª economía del mundo. Tiene petróleo, litio, plata, oro, costas en 2 océanos, una de las biodiversidades más ricas del planeta. Tiene una gastronomía que es patrimonio de la humanidad y tiene algo que China y Rusia protegieron con todo y que nosotros estamos regalando. La familia, las raíces, el tejido invisible que sostiene todo. Ese era nuestro verdadero poder. China se levantó porque nunca soltó quién era. Rusia sobrevivió porque se negó a ser otra. Y tú sigues esperando que un país que te quitó la mitad de tu territorio te diga que vales. Un país que invadió naciones enteras en nombre de la democracia, que financió golpes de Estado, que trata a tu gente como mano de obra desechable. Esa nación es a la que le pides permiso para sentirte orgulloso. México no necesita que lo rescaten, no necesita la aprobación de nadie. Lo que necesita es que tú dejes de ser ese traidor silencioso. El que sin disparar una sola bala entrega su cultura, su familia y su historia, con tal de sentirse aceptado por quienes jamás lo van a aceptar. Una potencia no se mide por quien la aplaude, se mide por quien se niega a arrodillarse. Si este mensaje te hizo cuestionarte un poquito, no lo guardes para ti, compártelo. Que lo vea que todavía no despierta. Comenta, dime si estás de acuerdo o si crees que estoy equivocado. Guárdalo, porque un día tus hijos van a necesitar escuchar esto. Tú dime algo. ¿Esto fue coordinación legítima o una intromisión que quisieron disfrazar después de que todo salió mal? Te leo en los comentarios. Quiero que escuches bien esta canción que me encontré. Y si causa en ti lo mismo que causó en mí, ayúdame a hacerla viral compartiéndola para que la escuchen todos esos mexicanos que siguen callados, volteándose a otro lado. Soy el mero, 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 mero. Tengo lo que quiero, a mí no me cambia el dinero. Vengo de familia de cirqueros, son los primeros. Mi gente en el cora yo la llevo. Andrés Manuel va a presentar su libro. Pues una estratega espectacular, le duela a quien le duela. O sea, espectacular, le duela a quien le duela. Andrés Manuel es la caballeriza que va a llegar. Y te firmo que si quisiera Andrés Manuel terminar por completo con el PRI, con el PAN y con todos, sale en una campaña política, voy a inventar,
Andy López Beltrán va a ser el sucesor de Claudia Sheinbaum, y si Andrés Manuel quisiese hacer campaña con él acompañándolo a los mítines, ya tendríamos presidente desde ahorita. Que el cielo no es azul, ay mi amor, que es rojo dices tú, ay mi amor, ves todo al revés, ay mi amor, creo que piensas con los pies, ay mi amor,